El bloque de hoy nos toca sobre el final. Leandro Dario nos va a contar novedades sobre la invasión de Rusia a Ucrania, pero sobre todo las sanciones, empiezan a hacer mella en la economía de Rusia y por supuesto en la figura de Vladimir Putin y su responsabilidad interna, porque hay un país que tiene que gobernar, además de su decisión de invadir Ucrania. Día Internacional de la Mujer. Tenemos dos diputadas, mujeres, y con la producción preparamos algunas preguntas para que nos cuenten. ¿Ustedes a lo largo de su carrera política, militancia, sintieron este destrato desigual, este trato desigual respecto a los hombres? A ver, creo que es imposible desconocer que el trato desigual existe. Tampoco creo que nosotras podamos ser modelos de lo que hay o no, porque si no a veces cuando uno cuenta experiencia de tipo personal, decís, esta no le pasó, entonces no ocurre. No, la verdad es que lo que ocurre en general es que existe la discriminación, la desigualdad, la marginación, el destrato. Sí, pero hoy sos Margarita Stolbizer y vos sos Silvia Los Penato, diputadas, militancia reconocida. Pero cuando empezaron a militar, ¿les costó más que a los hombres? Yo tengo una anécdota cuando empecé a ejercer la profesión de abogada, era muy joven yo, entonces me acuerdo haber ido a una comisaría a ver a un preso. Entonces llego y el destrato o el maltrato de los policías, yo era muy joven, llegaba vestida con un jean, una remera, y entonces el policía me dice, yo pido con el preso tal, y me dice, ¿vos qué sos, amiguita o no sé qué? Claro. ¿Viste? Una cosa así, claro, no podían aceptar una abogada mujer yendo a ver un preso, y además con esa cosa muy propia también de la fuerza de seguridad, que te aplica además otro tipo de autoridad en el medio, ¿no? Y a mí me tocó, digamos, de empezar a militar muy joven y durante muchos años que me llamaran nena, sin mi nombre. Digamos, no había a los otros varones de la mesa, en una mesa Carlos, política, Juan, pero vos eras nena, claro. Digamos, ¿no? Que era una manera de marcar esa doble condición de joven y de mujer, ¿no? La de joven se corrige con el tiempo, la de mujer no, así que tenemos que luchar para que eso no pase. Y después, por supuesto, que las voces de las mujeres siempre, digamos, pesan un poco menos, aún hoy, digamos, aún hoy las voces de las mujeres se escuchan menos en una conversación, en una discusión política. Primero porque somos menos, digamos, ¿no? Seguimos siendo menos y cuanto más alto es el cargo de responsabilidad partidaria, menos mujeres en general hay. Por supuesto que hay algunas excepciones, Margarita es su propio partido, eso es su camino, lo mismo hizo Elisa Carrió, pero en esos casos... Cristina Kirchner. Sí, y en el caso de Cristina te diría con otras características que por supuesto, digamos, ahora tiene un rol de liderazgo importante, pero mujeres muy importantes que tuvieron que irse de sus partidos, fundar otros partidos para ocupar esto. Carrió y Margarita son dos casos muy importantes. Lo mismo Ocaña, digo, voces de mujeres políticas relevantes que tuvieron en algún momento que salir de partidos con estructuras que no favorecían el desarrollo de las mujeres para poder ocupar el lugar que les correspondía, evidentemente, por derecho en la política, ¿no? Y en otros casos tenemos la suerte de poder hacerlo. En mi caso, el PRO es un partido que yo siempre reconozco en el cual la mujer tiene un lugar importante. Siempre lo tuvo desde sus primeros años, probablemente porque es un partido más joven, más moderno, ¿no? Y eso permitió que surjan muchos liderazgos de mujeres. De hecho, ahora tengo una presidenta mujer. También hay una diferencia, por ejemplo, Margarita, que viene del radicalismo, que no es lo mismo. El PRO es creado como un partido de cuadros y el radicalismo y el peronismo tienen un origen, su partido de masas. Y a lo mejor ahí es más difícil que la mujer sea tratada de igual manera. ¿Puede ser? Me parece que son cuestiones de poder en realidad, por eso yo hablaba de las reuniones de hoy, donde vos tenés representantes y había de la política, porque eran los gobernadores, y hablé de los ministerios, y hablas de los sindicatos y son varones. La cuestión no es simplemente un tema que quede acotado en el género, es un tema de poder. Poder está relacionado también con el dinero, por supuesto, y ahí es donde se ve la marginación de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Esas son las cosas que ocurren. Yo digo, además, no solamente me fui en su momento, creamos con muchas personas, mujeres y varones, un nuevo partido, y desde que el partido GEN nació, tiene la paridad en sus estatutos para las representaciones partidarias y electivas. Claro.
Perdón, le quiero preguntar a Silvia porque cuando se debatió la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto, tu discurso fue uno de los más significativos. Recuerdo que fue muy emocionante y fue muy recordado, incluso circuló mucho en redes sociales. ¿Crees que todo lo que generó ese debate, o lo que generó el colectivo verde y lo que generaron los movimientos feministas, cambiaron la agenda pública para siempre en la Argentina? Sí, y las movilizaciones feministas son definitivamente una de las cosas que hace avanzar en derechos la agenda de género, ¿no? Creo que además de las movilizaciones de la ley de interrupción del embarazo, todo lo que produjo en la Argentina el Ni Una Menos, que no solamente fue acá, la repercusión del Ni Una Menos fue mundial, regional y mundial, fue muy importante, fue anterior al Michú y fue, digamos, autóctono. Fue muy relevante para poner sobre la agenda pública, la agenda de género, y a partir de esas grandes movilizaciones, sin dudas que podemos avanzar en algunas normas, pero también en incorporar la perspectiva de género, no solamente a través de la ley. Hoy creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Y eso implica cambiar la forma en que pensamos qué puede hacer la sociedad para que las mujeres tengan autonomía económica, puedan trabajar, digamos, puedan independizarse. Están evaluando cambios en el tema de las licencias. Exacto. Porque los hombres tenían 2 días que si tu mujer tenía una cesárea, en realidad eran a veces 3 días de internación. Había Yo que presenté pedir por vacaciones. primera vez ese proyecto en 1998. Ya me da hasta vergüenza decirlo. Desde ese momento hasta ahora nunca se ha logrado. Es muy importante que los hombres puedan aumentar sus licencias, pensando no solo en que el hombre puede de esa manera asumir las responsabilidades familiares en igualdad de condiciones, no solo por el interés del niño, que necesita padre y madre a su cargo, sino fundamentalmente para facilitar el ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo, que es lo que decía Silvia, porque el empleador cree que le cuesta más cara a la mujer. Claro. En cambio, si las responsabilidades familiares son compartidas y los padres van a las reuniones de padres de la misma manera que las madres, la verdad es que ahí es donde se va a dar efectivamente una situación que le permita a la mujer la igualdad en el acceso al mercado de trabajo. Les queremos mostrar un hecho que sucedió hace un par de meses en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sé que no, ustedes son diputadas nacionales, pero me gustaría su opinión sobre algo que denunció una legisladora. A ver si tenemos el tape, chicos. Que es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Lo que pasó después que Ofelia Fernández denunció esto, que todos los bloques de la legislatura porteña decidieron llevar el caso a la Comisión de Ética. ¿Qué opinión tiene? ¿Está bien que se proceda así, que el cuerpo actúe rápidamente? Sí, por supuesto, Claro. por supuesto que está bien. Digamos, ese nivel de discurso y de discurso de odio, de Digo discurso porque no discriminador sucedió en la legislatura, sucedió antes de que sea legislador en una red social. No estoy justificando, estoy ampliando la pregunta nada. Sí, no sé cómo fue el trámite en la comisión, ni conozco cómo es el reglamento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que sí comparto de este planteo es que me parece que fue un planteo preventivo, ¿no? Me parece que ella dijo, bueno, empezamos a trabajar en esta nueva legislatura, pongamos reglas. Esto que pasa en una red social, acá no puede pasar, pero tampoco tiene que pasar en la red social. Claro. Digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, si hubo una comisión, ojalá que ese legislador haya reflexionado también sobre utilizar ese tipo de lenguaje y discriminar de esa manera y señalar de esa manera a mujeres y a varones, ¿no? Porque ahí hay acusaciones de todo tipo, desde gordofobia, digo, hay una serie, digamos, misoginia.
en estas Bueno, Graciela palabras. Camaño le pegó un cachetazo al diputado Kunkel en un momento en una reunión de comisión. Pero no podemos poner eso en similares condiciones. Está clarísimo hoy que puede haber agresiones de todos lados, pero las redes sociales son utilizadas, pero ultramayoritariamente para descalificar a las mujeres. No se hace de la misma manera con los varones. No pongamos en pie de igualdad porque no son los varones víctimas igual de lo que son las mujeres, sobre todo a través de las redes sociales, que demuestra la cobardía del que escribe, porque la mayoría de quien lo hace escudándose en el anonimato, ¿no? Clarísimo. Bueno, pasa mucho incluso, a ustedes les pasa como políticos y a nosotros a veces como periodistas, ¿no? Que la agresión anónima te viene, te acusan de cualquier cosa porque no sabes con quién estás hablando. Antes de despedirlas, Leandro Dario tiene información sobre la guerra. Sí. Sanciones para Putin y Rusia. Sí, a solo 2 semanas de iniciada la guerra, ya las sanciones económicas de Occidente empiezan a hacer tambalear la economía rusa. Para que tengas una idea, Daniel, hoy el Banco Central ruso sacó 2 medidas. Por un lado, estableció un super cepo. ¿Qué significa esto? Que los rusos no van a poder comprar divisas extranjeras por los próximos 9 meses, hasta el 9 de septiembre. Y por otro lado, que no van a poder retirar de aquí a septiembre más de $10.000 los rusos que tengan dólares depositados en los bancos rusos. Pareció lo que pasó en la Argentina, pero sin guerra, más o menos. Sí, super cepo y mini corralito, por un lado. Después, el otro dato que preocupa mucho a nivel financiero es que hace minutos la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación de la deuda externa rusa, le puso categoría C, que significa inminente default. Y lo que están alertando es que Rusia podría hacer una conversión de su deuda externa en moneda extranjera a rublos. Es decir, pagaría parte de su deuda externa, como no tiene las divisas, no tiene los dólares que están congelados por Occidente, los pagaría en moneda local, en rublos a sus acreedores. Pero ¿cómo es ese congelamiento? Si tenían 600.000 millones de dólares de reserva, ¿las tenían en el Banco Central en Moscú o las tenían en Suiza? Una parte la tenían en Moscú y otra parte en el extranjero. La que fue congelada fue la del extranjero, con lo cual le quitaron una amplia poder de fuego al Banco Central ruso para poder, entre otras cosas, evitar que el rublo se devaluara como más de un 30%, que es lo que sucedió desde que empezaron las sanciones. Yo no creo que esto igual complique la situación política de Vladimir Putin. Recordemos que Rusia es una autocracia y que él tiene mucho poder, pero sí daña enormemente a la economía rusa y al ciudadano ruso de a pie. Con lo cual, a Putin en todo caso le pone la urgencia de terminar la guerra de alguna forma, ya sea en la mesa de negociación o en el terreno militar. Bueno, y Vladimir Putin es el amigo del gobierno, ¿no? Digamos, lo habíamos invitado, o el presidente lo invitó 20 días atrás a que venga a la Argentina y desde Argentina se desparrame por Latinoamérica. Y ya se sabía quién era. Sí, no hay autócrata que no sea, digamos, amigo del gobierno. Se han sacado fotos con cuánto autócrata existe en la región y en el mundo, en algo que era obvio que podía terminar de esta manera. Lo que es muy llamativo es siempre el permanente doble discurso, ¿no? Un discurso que defiende los derechos humanos solamente cuando reivindica algunas causas del pasado, no todas, en la Argentina, pero que los derechos humanos del presente no dice nada, ¿no? Y entonces, una política avala dictaduras en la región, dictaduras en el mundo, como estas, tremendamente represivas. Uno puede en la Argentina decir que apoya y tiene una política de género, de apoyo a la diversidad, y por el otro lado ir a sacarse fotos con quien reprime a la diversidad en su propio país brutalmente, como Vladimir Putin. Hizo una reforma constitucional donde está penada la libre elección sexual en la Constitución rusa. Bueno, digamos, exactamente, y además sabemos esto, la represión a quienes quieren ejercer su derecho a una sexualidad libre. Bueno, entonces uno no puede tener ese doble estándar en materia de derechos humanos. Uno tiene que tener doble estándar en nada, pero el doble estándar en materia de derechos humanos es más imposible, inentendible todavía. La última, Margarita, y libres pensadores nuestros embajadores, porque en Naciones Unidas se condena, pero en la OEA Raimundo se abstuvo en la condena a Rusia. Sí, van y vienen, pero eso demuestra, a ver, este gobierno no tiene rumbo en términos generales, no lo tenemos en términos económicos, estamos a punto de caer en un precipicio en realidad, no lo hay en la política internacional, es absolutamente errática, pero tiene que ver con un presidente que no se sabe a dónde va, y la verdad es que no lo decimos porque esto nos regocije, nos guste. Esto le hace mucho daño a la Argentina. Bueno, a las dos muchas gracias. Gracias. La verdad que el Día Internacional de la Mujer queríamos dos
diputadas para charlar sobre, no solo sobre el tema del día, sino sobre la política en general. Es un placer tenerla en el programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Lean, programón. Programa. Nos Un recordamos gusto mañana. estar acá con ustedes. Mañana, 21 horas, aquí en el canal de la ciudad, te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo en esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.